Y les voy a invitar a que abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Gracias. Muy bien. Aquí no cambio esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Antes de leer 1 de Juan, quiero decirles que comunión, ¿verdad? Según el diccionario Strong de griego, la palabra es koinonia y significa sociedad, es decir, literalmente participación o interacción social o beneficio económico. Según la definición de Reina Valera, es ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación. Y otro diccionario dice que es la participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí, como partes y miembros de la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, a veces pensamos que comunión, cuando dicen comunión, es lo que hacen los católicos, ¿verdad? De la hostia, ¿verdad? Que le dan de comer a los fieles y que con eso ellos dicen, ¿verdad? Que la gente está teniendo contacto con Dios, que está restableciendo su relación con Dios. Pero nosotros sabemos que la relación con Dios no es comer un pancito, aunque sí tomamos la cena del Señor, pero la comunión con Dios tiene más que ver con cómo buscamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros para buscar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros para tener relación entre nosotros? Porque la comunión se utiliza en dos sentidos. Si ustedes ven estas definiciones, ¿verdad? Tiene que ver con la relación entre nosotros, pero también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, esta koinonía es esa sociedad, esa participación, es esa unidad que Cristo nos da a los cristianos, ¿verdad? En los cuales tenemos ayuda, tenemos compañerismo, ¿verdad? Tenemos contribuciones, apoyo mutuo, participamos de bienes materiales, ¿verdad? De bienes espirituales como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta palabra es muy importante, comunión, porque viene a cubrir áreas importantísimas en la vida del ser humano. Ahora sí, vámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y esta es la versión Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Bueno, en pocas palabras, Juan está testificando acerca de su encuentro con Jesucristo, hablando también a nombre de los apóstoles. Y él nos habla de que lo eterno, lo que existió siempre, que es Dios, vino a lo que es temporal, que es la tierra, el ser humano. Lo que es espiritual vino a lo que es carnal para darle vida. Ahí es donde empieza la comunión. Cuando Dios toma una acción para acercarse al hombre y empezar a tener contacto con él. Nos dice en el versículo 2 que esta vida bajó del cielo. Dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. La vida, hermanos, es algo sobrenatural. La gente piensa
que la naturaleza tiene la capacidad de dar vida. Pero ¿quién es la naturaleza? ¿No es Dios? La naturaleza es un ente que han inventado, que según, ¿verdad? La naturaleza es sabia, la naturaleza sostiene todas las cosas, ¿verdad? La naturaleza, pero realmente no existe la naturaleza. ¿Saben quién existe? Un Dios que sustenta todas las cosas, ¿verdad? Es un Dios que da vida. La vida no estaba en la tierra, ni está en Marte. La vida está en Dios. Y cuando Él decidió crear este mundo es cuando surgió la vida. Antier estábamos en un seminario de educación de padres, ¿verdad? Más bien, educación en el hogar, o más bien se llama hogar educador, ¿verdad? Y uno de los principios importantes, ¿verdad? De este pastor que estaba predicando es que Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el salvador. Él es el que al final va a juzgar a toda la humanidad. Y no estamos haciendo a un lado al Padre y al Espíritu Santo. Pero es decisión de Dios darle a Jesucristo la preeminencia en todas las cosas. Y así es que esta vida que estaba con el Padre vino y descendió para darnos vida espiritual. El Padre creó todas las cosas, el Hijo y el Espíritu Santo, en Génesis, en la creación. Sin embargo, Jesucristo vino a darnos vida espiritual porque el hombre y la mujer por su pecado murieron. Espiritualmente murieron. Y la gente que hoy vemos caminando en la calle que no son cristianos están muertos. Aunque veamos que respiran y que platican y etcétera, que tienen actividades, su vida espiritual está muerta porque no tienen comunión con Dios. Aunque digan, ¿verdad?, que toman la hostia o lo que sea, o el rito que sea, que les dicen que es para que ellos puedan tener relación con Dios, no hay una verdadera relación con Dios. Habrá religiosidad, pero en una relación con Dios, tú hablas con Dios y Dios te responde. ¿Es esta tu relación con Dios? ¿Tú hablas con Dios? A lo mejor muchos decimos, sí, yo hablo con Dios, yo oro, pastor. ¿Y Dios te responde? Pues no sé. Si tu relación está bien, tiene que haber algo recíproco. Sería grosero de parte de Dios que tú le hables y no te conteste, ¿no crees? Pero si tu relación con Dios no está muy bien, a lo mejor tú quieres hablar con Dios, pero hay algo que está impidiendo que tú puedas escuchar la voz de Dios. Y bueno, de esto también vamos a hablar ahorita. Entonces, esa vida sobrenatural vino a nosotros, ¿verdad? Lo eterno fue dado a los mortales y lo celestial ahora está en la tierra. Lo celestial, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? En nosotros. Por el Espíritu Santo, Él habita en cada creyente. Vamos a la siguiente. Este mensaje de salvación es el que nos une. Por ejemplo, 1 Juan 1:3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que San Juan sabía la importancia de predicar el Evangelio porque el Evangelio trae unidad. Comunión es una unión común, una unión común. Y lo que nos une, en parte, es el Evangelio. Por eso aquí dice el apóstol Juan, dice, les anunciamos lo que vimos, lo que oímos, para que ustedes puedan tener unidad con nosotros, porque nuestra unidad verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algunos de ustedes han experimentado que tienen más unidad y más amistad con sus hermanos en Cristo que con sus hermanos en la carne. A veces hasta con sus mismos padres. ¿Por qué? Por esto. Porque el Evangelio trae unidad. Y es una unidad que es espiritual. No necesitas
tener la sangre de la otra persona, que es tu hermano, para que tú puedas sentir un lazo afectivo. Porque tienes algo común que es el Evangelio. Y aparte, Dios, que está unido a tu persona, también está unido a tu hermano, y entonces hay una unidad por el Espíritu Santo que hay en la otra persona y que está en ti. Hay veces incluso que en el trabajo, tal vez tú no sabes quiénes son cristianos, pero te das cuenta que hay personas que son diferentes. Y tú sientes su espíritu. Y tú te das cuenta que esa persona o teme a Dios verdaderamente o es cristiano. Hay personas, fíjense, que a lo mejor no han conocido a Cristo, pero ya están predestinados para salvación y ellos temen a Dios. Y ellos tienen una conducta diferente, como aquel hombre, aquel Cornelio, gracias, que tenía temor de Dios y hacía ayunos, ¿verdad? Hacía limosnas, tenía, digamos, alta estima las cosas de Dios y no era cristiano. Pero la gente daba buen testimonio de que era un buen hombre. Así es que el Espíritu Santo, el mensaje de la palabra, va a traer unidad. Y a veces esa unidad es mayor que con la que hay con tu familia. Lo vemos en el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Van a buscarlo su mamá, ¿verdad? Sus hermanos, porque decían, es que está fuera de sí. Eso lo dice la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice uno, oye, Jesús, espérate, te están buscando allá afuera, allá está tu mamá y tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que nuestra unidad principal es a través del Evangelio y a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poquito acerca de nuestra comunión con Jesús. ¿Cómo se da esta comunión con nuestro Señor Jesús? San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 5. Búsquelo, San Juan, no primera de Juan, San Juan 15, 4 al 5. Dice así la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que el Señor Jesucristo mismo se pone como un ejemplo diciendo, miren, yo soy esa vid verdadera. Yo soy esa planta que Dios sembró, pero es la planta auténtica, porque hay muchos que prometen salvación y no pueden salvar. Hay mucha gente que piensa que sus santos los van a salvar y no los van a salvar. ¿Mm? Hay muchos que piensan, ¿verdad? Que la religión maometana, ¿verdad? O los budistas, o los islámicos, ¿verdad? Que sus líderes, ¿verdad? Los van a salvar y no los van a salvar. Porque hay una sola planta, que es la planta verdadera, que es la planta que Dios sembró. ¿Jesucristo de dónde viene? De la tribu de David. De la tribu de Judá. Está profetizado en la Biblia que esa es de ahí iba a nacer el Salvador de la simiente de David. Él es Jesucristo. Él es esa planta verdadera. Y dice el Señor Jesucristo, ustedes están unidos a mí como si fueran ramas.
Yo soy esa vid, esa planta, y ustedes son esas ramas. Si ustedes están unidos a mí o están en comunión, tienen una común unión conmigo, entonces van a dar mucho fruto. ¿Qué será dar mucho fruto? Bueno, tu vida va a cambiar. Va a tener el fruto del Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Vas a prosperar en tu trabajo, vas a prosperar en tus relaciones con las demás personas. También se van a levantar muchos enemigos en contra tuya, pero tú tienes la victoria, no te preocupes. Porque cuando una luz empieza a brillar, las tinieblas reaccionan y quisieran venir y apagar esa luz, pero no pueden. Porque está escrito, y los científicos lo han demostrado, que la luz siempre vence las tinieblas. Prende una luz en cualquier lugar que está oscuro y se van las tinieblas. No pueden resistir la luz. Entonces, esa unión con Cristo Jesús tiene que ser continua. Si esa plantita se desconecta, dice, bueno, me voy a ir de vacaciones, ¿verdad? Y se da una vuelta al mundo. ¿Qué es darse la vuelta al mundo? Olvidarse de la iglesia, olvidarse de la palabra, olvidarse de leer, olvidarse de ayunar, ir al mundo a hacer las cosas que antes hacía, o si descubrió otros pecados nuevos, a lo mejor va a experimentar a ver cómo están esos pecados. Una vuelta al mundial. ¿Cómo va a regresar? Pues bien apaleado. Habiendo perdido promesas de Dios, habiendo perdido bendiciones de Dios, habiendo perdido dinero, habiendo perdido tiempo, habiendo perdido confianza, las almas que de alguna forma tenían confianza en esa persona, las perdió. Eso pasa, ¿verdad? Si estamos unidos continuamente con Cristo, ese fructificar va a ser continuo. Si nos desconectamos y conectamos, a final de cuentas, ¿qué va a pasar con nuestras uvitas? Se van a secar. Se van a secar. No podemos dar fruto si estamos separados de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene, Él nos nutre, ¿verdad? Él nos bendice, Él nos da motivación para vivir. La vida de Cristo Jesús fluye en nosotros. Y aunque tengas muchos problemas, quiero decirte una cosa, hermano, tú no vas a caer en la depresión como caen las personas del mundo. Porque en ti está la fe de Cristo Jesús. Y esa fe siempre te va a buscar, a impulsar a que salgas adelante. No puedes ser derrotado. Los consejos de este mundo no son capaces de sostener a una persona. Por eso la gente cae en depresión, ¿verdad? Y se suicida o agarra un arma y mata a los demás porque está lleno de odio y de amargura. Pero aquella persona que verdaderamente tiene una comunión con Cristo Jesús, aunque tenga muchos problemas, la savia que está fluyendo a través de su ser es vida. Esa conexión que tiene con Cristo Jesús le hace salir adelante y va a triunfar. Porque Cristo triunfó, Cristo venció, y aquel que está unido a Cristo Jesús, dice la palabra, es más que vencedor. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las cualidades que nos unen como creyentes? Ok, aquí no cambia. Les pido si pasan la siguiente, por favor. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Ya vimos que nos une la palabra, nos une una misma fe. Vamos a confirmar qué otras cosas nos unen como cristianos. Efesios 4, versículos 2 y 3. Sean siempre humildes. Cuando tú conoces a una persona humilde, siempre cae bien. Pero ¿qué tal una persona altiva? Una persona que se cree más que tú. ¿Cómo te va a caer? ¿Mal? Por eso dice aquí la palabra,
sean siempre humildes y amables. Héctor, ¿cómo es una persona amable? Se lleva bien, les habla bien, los saluda, ¿verdad? Sean humildes, gracias, sean amables, sean pacientes. ¿Cuántos necesitan que les tengan paciencia? A mí. Y doy gracias a mi esposa, ¿verdad? Porque me tiene paciencia. O no tiene paciencia. Ah, ¿verdad? Sí, sí tiene paciencia. Por eso estamos. Por eso seguimos, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante, no por nuestros propios méritos, sino porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Yo necesito que me tengan paciencia. Yo necesito que me tengan misericordia. ¿Y sabes qué? Tú también lo necesitas. Porque muchas veces quien juzga es el que tiene más necesidad. Aunque bueno, se pone en el papel de juez, pero a lo mejor es el más culpable. Pero como es el juez, no se da. Que trae una carga ahí, unas deudas por ahí, un costalito, ¿verdad? Pero dice aquí, sean humildes, sean pacientes, dice, tolérense. ¿Qué es tolerar? Ay, es que me tiene ya hasta acá, pero tranquilo. No voy a explotar, voy a platicar, voy a dialogar, ¿verdad? Voy a tratar de comprender, porque es muy fácil, ¿verdad? Acusar, pero hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Eso se llama empatía, ¿verdad? Cuando tú agarras los zapatos de la otra persona y te los pones. Yo no podría andar con los zapatos de mi esposa, ¿verdad? Porque quién sabe cómo le hacen para, bueno, aunque no usa zapatillas, ¿verdad? Pero las mujeres que usan zapatillas, no sé cómo le hacen para poder caminar. Y luego está hasta así el piso disparejo y ahí andan caminando y no se caen, ¿verdad? Bueno, quién sabe cómo le harán. Pero imagínate, hombre, imagínate, mujer, ponte en los zapatos de la otra persona y ve su situación, ve su problemática, ve por qué, digamos, trae esos dolores, por qué trae esas angustias, por qué trae esos problemas y no nada más señales. Señales. Eso es tolerancia. Dice aquí, sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Porque amas a la persona, vas a soportarlo, vas a ayudarle en vez de tirarlo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu, enlazados mediante la paz. Entonces, en este versículo encontramos estas cosas. La palabra nos dice que seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes, y nuestra unidad es por el Espíritu Santo y teniendo la paz de Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, porque la paz que este mundo da es pasajera. La paz de este mundo, ¿verdad? Sales aquí, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Y al rato, ¿verdad? Ya estás, ¡oh! Se te fue la paz. Pero si tienes la paz de Dios, la paz de Cristo Jesús, va a permanecer. ¿Tienes problemas? Tengo paz. No quise que no me importan los problemas, pero ¿qué hago? Oro a Dios y se lo dejo a él. Señor, ahora me surgió este problema. ¿Qué hago? Ayúdame, Señor. Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir qué hacer. Si es que tienes una comunión con Dios. Si no tienes una comunión con Dios, vas a decir, pues Dios no me responde. Pues ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, pues voy a hacer lo que me dijo Chanito, Menchita, ¿verdad? Y estamos con el consejo del mundo y fallamos. Pero si hacemos el consejo de Dios, vamos a tener un buen resultado. Vamos a la siguiente. ¿Qué otros principios nos unen como cristianos? Fíjense, ahí mismo, Efesios capítulo 4, versículos 4 al 5. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio
de todos. Así es que estas cosas nos unen también, hermanos. La iglesia. La iglesia. El hecho de que tengamos este lugar, gracias a Dios, el hecho de que tengamos convivencia, el hecho de que tengamos eventos, ¿verdad? Que lo próximo que viene es la reunión de varones este viernes, ¿verdad? O la de mujeres el siguiente, no, este sábado. Y la de mujeres el siguiente sábado, ya estoy adelantándome, ¿verdad? El hecho de que haya grupos, ¿verdad? O en el caso de nuestra hermana Sayura, hay un grupo en su casa. ¿Qué es lo que hace que podamos tener unidad, comunión? Que como iglesia podamos reunirnos para edificarnos, para fortalecernos. Entonces nos une su iglesia porque dice ahí, es un solo cuerpo. Un solo cuerpo, ¿cuál es? Es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Segundo lugar, ¿verdad? Su espíritu, ¿verdad? Que ya hemos hablado, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos todos nosotros? Ir al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya nos salvó y nuestros pecados fueron lavados con su sangre. Y si nosotros permanecemos fieles, vamos a ir con Él. Y vamos a alcanzar recompensas, amén. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para Él. El propósito en tu vida ya no es vivir tu vida como tú quieres, sino tienes que trabajar para Dios, para que cuando tú llegues al cielo tengas algo, que hay una recompensa para ti. Habrá cristianos, ¿verdad?, que llegan al cielo y no hay recompensa. Bueno, se salvaron, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no hay recompensa. Ahora, ¿qué nos une? Un mismo Señor que es Cristo Jesús. ¿Qué nos une? Una fe en que Él es el Salvador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Son un mismo Dios, un bautismo. Si tú no te has bautizado, verdaderamente tienes que bautizarte, porque es parte de la unidad. ¿Y cómo es el bautismo? No como el bautismo que a mí me aplicaron cuando era chiquito. En la iglesia presbiteriana, ¿verdad? El bautismo es por aspersión, igual que con los católicos, ¿verdad? Toman agüita, ¿verdad? Y al bebé, pues le echan agüita y en la cabeza y dicen que ya está bautizado. Pero vemos en la palabra que se bautizan las personas que se han arrepentido de sus pecados. Y un bebé no puede arrepentirse de sus pecados porque no entiende ni siquiera qué le están haciendo. Es más, no sabe ni lo que es bueno ni qué es malo. Todavía. Él nada más sabe, ¿verdad?, que si llora, pues la mamá va a tratar por todos los medios de suplir su necesidad. Si necesita que se le cambie el pañal, si tiene sed, si está enfermito, le duele la pancita, si tiene hambre, si tiene sueño. ¿Por qué cosas no lloran los niños? Y los esposos nos desesperamos. Ay, ¿qué haces con este niño? Porque ya tengo que dormirme y está llore y llore. Las 12 de la noche, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, las 6 de la mañana. Y el bebé se duerme y otra vez llora. Bueno, paciencia, ¿verdad? Es una de las cosas que Dios tiene que ir desarrollando en nosotros, ¿verdad? Y así es que ese bautismo que a mí me dieron, ¿verdad? Cuando era pequeñito, pues no es el bautismo de Dios. Porque el bautismo verdadero para ti es que te arrepientas de tus pecados y decidas seguir los caminos de Dios, negando, rechazando tus caminos pasados, que ya no vas a andar en ellos, para ahora seguir los caminos de Dios. Y sumergirte en agua, ¿verdad? Más bien no sumergirte, sino que un ministro de la palabra de Dios te sumerja, ¿verdad? Te bautice y de esa forma nazcas físicamente a una vida nueva. Porque espiritualmente nacemos cuando creemos en la salvación que es por Cristo Jesús. Pero es necesario el acto físico, porque aquí lo dice la palabra, un bautismo. Un Dios y Padre, ¿verdad? Que está, dice aquí, fíjense, un Dios y Padre de todos. ¿Por qué? Porque es de todos nosotros. Quien está sobre todos y está en todos y vive por medio de todos. Dios nos rodea, está arriba, ¿verdad?
Está a un lado, está dentro, ¿verdad? Y también vive en medio de todos nosotros. Vamos a la siguiente. ¿Qué efectos tiene la comunión? Porque qué bonito, ¿verdad? Y hablamos de la comunión, pero en sí, ¿en qué me beneficia a mí tener comunión? Vamos a verlo. Si es la comunión con las personas, vamos a tener como resultado la amistad. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tú acércate a una persona, platica con ella, interésate en su vida, platícale de tu vida. No siempre funciona, pero la mayoría de las veces te amistas con alguien. Y a veces pueden ser amistades profundas de muchos años o de toda la vida. A veces por ese medio las personas llegan a conocer la persona que va a ser su cónyuge, ¿verdad? Porque es muy feo, como ahora lo hacen, ¿verdad? Que, a ver, pues voy a meter aquí mi perfil. Ah, pues sí, soy guapo, ¿verdad? Estoy joven, ¿verdad? Tengo, ¿cómo se llama? Perfil griego, ¿verdad? Y pum, ¿verdad? Ya me aparecen ahí varias candidatas o candidotas, ¿verdad? Ah, pues esta me gusta. ¡Ping! Y entonces empiezo ya, según a tener relación con esa persona. Y hay mucha gente que incluso se casa sin que realmente haya habido una verdadera amistad. Porque lo que es por internet puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Verdad? Lo del perfil griego, por ejemplo. Lo demás sí es cierto, no es cierto. Lo demás tampoco es cierto. Pero miren, es que tenemos que tener comunión y eso es lo que le recomendamos a los jóvenes. Conózcanse. Conózcanse para que realmente sepan con quién se están casando o con quién se quieren casar. Siguiente, ¿qué beneficios tenemos de la comunión con otras personas? Confianza y autoestima. ¿Qué es la confianza? Que te sientes seguro, ¿verdad? Hay personas que ya se paran aquí, que tenían miedo hasta de usar un micrófono y ya hablan. ¿Por qué? Porque ahora tienen confianza, porque hay amistad entre nosotros, ¿verdad? Y autoestima, ¿qué significa? Que tú te valoras más. Ahora vales más porque hay personas que tienen un aprecio por ti y para esas personas tú vales. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, el apóstol Pedro unos días antes, ¿cómo estaba? Estaba atemorizado. Negó al Señor Jesús. Se sentía una persona traidora. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios, gracias a esos 120 que estuvieron orando con él en aquel lugar que era un aposento alto, en una habitación arriba. Esos 120 estuvieron en oración esperando la promesa del Padre, porque Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque Juan el Bautista los bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Así es que este hombre no se quedó derrotado. ¿Cuántos hemos fallado al Señor? Yo he fallado. Hemos fallado al Señor. Pero estamos de pie, hermanos, gracias al Espíritu Santo, gracias a la misericordia de Dios, gracias al perdón de Dios, gracias a nuestros hermanos y nuestra familia, que así con todos nuestros defectos nos acogen y nos dicen: no te preocupes, levántate, échale ganas, aquí te amamos,
Aquí estamos dispuestos a apoyarte. No importa que hayas fallado, aquí estamos. Esa es la familia. Es la familia que necesitamos ser para que realmente nuestros hijos, nuestra esposa, si tú eres mujer, tu esposo, la gente que te rodea, tu hermana, tus cuñados, toda la gente que te conozca, puedan tener esta bendición de tener confianza y que su autoestima sea levantada, como en el caso de Pedro. Ahora vemos un Pedro diferente, un Pedro hablando con autoridad, un Pedro sin temor a predicar de Cristo Jesús. ¿Qué otros beneficios tenemos de esta comunión con nuestros hermanos? Vamos a la siguiente. Pertenencia y propiedad. Cantares capítulo 2, versículo 16 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. Es algo que algunas personas no quieren reconocer, pero quiero decirles que todo ser humano tiene necesidad de tener una persona, pero también pertenecer a alguien. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Si ves a los animales, ¿verdad? Algunos pareciera como que tienen ese comportamiento, pero no es algo muy natural en ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos una gatita que queremos mucho, pero ella no tiene una necesidad imperiosa, ¿verdad? Como decir, necesito tener aquí a un gato, ¿verdad? O una amiga gatita para sentirme realmente gato. No. Pero el ser humano, viviendo entre animales, y no estoy hablando de otros seres humanos, ¿verdad? El ser humano, tal y como Dios lo hizo en el huerto del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por extensión, no es bueno que la mujer esté sola. No es bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos pertenecer a alguien y necesitamos tener a alguien. Eso es muy importante. Mucha gente, con tal de tener una persona, ¿verdad? Hacen y deshacen. Y a veces hasta deshacen su propia vida o deshacen su otro matrimonio. Cuando es legítimo, cuando viene de Dios, es una gran bendición. ¿Verdad? Así nos lo expresa Cantares. Mi amado es mío, yo soy suya, él apacienta entre lirios. Entonces, este es un gran beneficio que tiene la comunión. Cuando tú tienes una esposa, ¿verdad? Un esposo, es una gran bendición que tú tienes que cuidar. Vamos a la siguiente. Una amistad te hace ver tus errores. Hoy. Digan, hoy. Uy. Ay. Lucas 22, 31 al 34. Jesús amaba a Pedro, lo amaba muchísimo. A Juan también. A todos. A Judas también. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús amaba a Pedro, sí, muchísimo. Pero ya le estaba diciendo: Pedro, tú me vas a traicionar. Pedro, tus palabras son de dientes para afuera, yo te conozco. Realmente, al momento de la verdad, tú vas a salvar tu pellejo y me vas a abandonar. Palabras, bueno, mi interpretación, ¿verdad? Porque no son las palabras de Jesús, pero es mi interpretación. Duras. Señor, yo te seré fiel siempre. Mira, Pedrito, me vas a negar.
Y no solamente lo negó, hasta maldijo. No, yo ni conozco ese hijo de... Bueno, no, quién sabe cómo maldicirán en Israel, ¿verdad? Aquí así lo dicen. Siempre o meten al hijo, o meten a la mamá, o etcétera. Pero bueno, lo maldijo. Sin embargo, el apóstol Pedro, después de que reconoció su error, fue levantado nuevamente. Así es que un amigo te va a advertir y te va a decir, ten cuidado, es peligroso, te puede suceder esto, detente, cambia de rumbo. Normalmente, ¿saben? Escuchamos el consejo de los amigos, normalmente, ¿verdad? Pero aún de las personas que no son nuestros amigos, si nos están advirtiendo acerca de algo, pongamos atención. Vamos a la siguiente. ¿Qué otro beneficio trae la comunión, la amistad, apoyo en las dificultades? Tienes un problema, tienes amigos, posiblemente te van a apoyar. Juan 11, 32 al 35 dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dice la Biblia en Hebreos que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, que fue probado en todo. ¿En qué cosas has sido probado? ¿Te ha atacado tu familia? ¿Te han desheredado? ¿Te han maldecido tus padres? ¿Te han abandonado tus hijos? ¿Te ha abandonado tu pareja o tu esposa, tu esposo? ¿Te han traicionado tus amigos? Dime qué cosas son las que has padecido. Y yo te voy a decir que Jesucristo padeció para poder comprenderte, comprender lo que estás pasando, para compadecerse. Y así como Él vino y abrazó a María y a Marta y lloró con ellas, Él puede estar contigo para consolarte. Dice la Biblia que la consolación de Dios verdaderamente nos consuela. Puede ser que nos apoye, ¿verdad? El hecho de que alguien pues venga y te dé un abrazo, mira, pues el pésame o Dios te va a ayudar, etcétera. Pero sabes una cosa, si Dios te consuela, si Cristo Jesús te consuela, si el Padre te consuela, si el Espíritu Santo te consuela, ese consuelo va a ser efectivo. ¿Saben cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo? El Consolador. El Consolador. Así es que no tienes por qué irte para abajo. No tienes por qué vivir desconsoladamente, porque en Dios tú tienes consuelo, en Dios tú tienes esperanza, en Dios tú tienes la victoria, en Dios hay una salida, en Dios hay un consejo, en Dios hay amor, en Dios hay apoyo. Vamos a la siguiente. Tener comunión nos da llenura y plenitud. Juan 6, 34 al 35. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hecho de que tú tengas una amistad, quiero decirte que viene y llena tu vida, llena tu corazón, llena tu persona. Uh-huh. Por eso es algo natural, bueno y sano de parte de Dios, ¿verdad? Que un hombre busque una mujer para casarse. Es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay una complementación.
Porque dice la palabra mayor, mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque se van a ayudar mutuamente. Y si viene un enemigo en contra de ellos, van a poder resistirle. Entonces, el hecho de que tengamos a alguien nos va a ayudar, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentir una llenura. Ese vacío, ¿verdad? Que bueno, en el caso, digamos, de Dios, ¿verdad? Él viene y llena ese vacío en nuestro espíritu. Pero nuestra alma también puede tener vacíos, puede tener huecos. A veces los hijos llenan parte de esos huecos, ¿verdad? A veces el esposo, la esposa, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios busca que seamos personas plenas, que estemos llenos de todos los buenos bienes que Él quiere darnos. Y uno de los bienes es el amor de una persona que esté a tu lado y que te ame. Vamos a la siguiente. También nos transforma. La comunión nos transforma. Esta mujer, ¿verdad? Que es la Sulamita. En Cantares, este libro lo escribió Salomón y habla, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Y de una mujer, ¿verdad? Que llama la Sulamita más adelante. Y ella expresa esto en Cantares 6:1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se aportó tu amado y lo buscaremos contigo? ¿Saben que el amor embellece? La persona enamorada está radiante, ¿verdad? Sí, está contenta, ¿verdad? Hasta algunos, ¿verdad? Cuando, de broma, ¿verdad? Cuando son muy gruñones, ¡ay, ya cásate! Porque sí, le cambia el rostro a la gente. Sabe que tiene alguien que le ama, ¿verdad? Entonces, esta mujer, fíjense cómo su vida fue transformada. Y sale en busca de su amado, ¿verdad? E impacta incluso a sus amigas. Porque ella les dice, es que estoy buscando a mi amado y mi amado, ¿verdad? Y ellas dicen, pues ¿a dónde se fue? Incluso queremos buscarlo contigo porque vemos que tu vida está animada, está radiante. Eso hace el amor. Eso hace la comunión con las personas que tú amas. Y si hay gente con la cual tú tienes comunicación y no te ama, también tienes que amarlos. Porque eso también te va a hacer la cara feliz. ¿Sí? Dijo Jesús, ama a tus enemigos, pero pastor, usted no conoce a mi familia, no conoce a mis enemigos. Ora por ellos. Ora por ellos. Aunque no sientas amor, tú ora, bendícelos, ora. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo va a cambiar tu corazón y al paso de un poco de tiempo vas a empezar a amarlos. Hasta vas a decir, creo que estoy medio loco porque pues ahora ya si me ofenden, ya no me enojo. Es más, hasta ahora como que siento que quiero hacerles algo bueno. ¿Cómo es posible eso? Dios lo puede hacer. Su Espíritu Santo lo puede hacer. Y la última, ¿qué hace la comunión? Nos hace nuevas personas. Nos renueva. Lucas 7, 37 al 38 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Simón el fariseo le dijo, Señor Jesús, ven a mi casa, quiero que comas conmigo. Está bien. El Señor Jesús fue, entró en su casa, ¿verdad? Y estaban ahí en el banquete y llega esta mujer.
sin pedir permiso, viene a los pies de Jesús, trae un frasquito, ¿verdad?, de perfume muy caro. ¿Cuánto costaría el Chanel número 5, el grandecito? Pues hagan de cuenta algo así. Y se le empezó a vaciar en los pies. Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y empezó a darle gracias. Sentí el perdón, sentí el amor de Cristo Jesús. Ella sabía que Jesús la había perdonado. Estaba completamente en deuda, ella con él. Y era la forma como ella estaba de alguna forma recompensándole por lo que él había hecho y sabía que iba a hacer. Un acto sublime, no de humillación, sino de amor. Porque cuando es por amor no te va a importar. Aunque la gente diga, mira cómo se está humillando a los pies de esa persona. Eso no importa. Porque es el amor el que está motivando tu vida. Y esta mujer fue gravemente criticada. Y ese que se deja que le agarre los pies. Si supiera quién es esta perdida. Para el mundo puede ser que tú seas un perdido o una perdida. Pero si tú vienes a los pies de Cristo y le lavas los pies con el perfume del Espíritu Santo, quiero decirte una cosa, no eres ninguna persona perdida. Eres una persona adorando al que te dio la vida, al que te salvó. Y le dijo el maestro, porque él sabe los pensamientos de las personas. Simón, quiero preguntarte una cosa. Si una persona tiene una gran deuda y otra persona tiene una deuda más pequeña, y a aquella persona se le perdona, a ambos se les perdona esa deuda, ¿quién crees que amará más? Señor, pues naturalmente al que se le perdonó más, ese va a amar más. Bien has respondido, Simón. Porque cuando yo llegué, no me diste un beso, ni tampoco lavaste mis pies. Pero esta mujer no ha cesado de besarme los pies y de lavarme con sus cabellos. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Que era una mujer más pecadora que Simón? Sí. Pero ese acto la convirtió en la mujer más santa, que incluso Simón se quedó igual de pecador. ¿Por qué? Porque la comunión con Cristo Jesús, nuestra entrega, y fíjense que el acto más sublime de entrega a Cristo Jesús es la adoración. ¿Es la adoración? Me da gusto, ¿verdad?, que estás aquí. Me da gusto que estás escuchando la palabra. Me da gusto que traes a tus niños. Me da gusto que alabas. Pero quiero decirte, amado hermano, que el momento más íntimo en el cual tú tienes más comunión con Dios es cuando tú adoras. Y cuando tú adoras, esa unidad con Dios es perfecta. Dios desciende, Él ya está en ti, pero desciende con poder por su Espíritu y hace todo lo que necesita hacerse en tu vida. Y sales pleno, sales lleno. A veces nos puede parecer tal vez que el tiempo es demasiado, pero ¿por qué adoran tanto? Bueno, es lo que vamos a hacer todo el tiempo en el cielo, ¿verdad? Todo el tiempo vamos a estar adorando, pero ¿sabes una cosa? No lo vas a sentir pesado, porque esa adoración
llena tu vida. Imagínate cómo estaba esa mujer en ese momento a los pies de Cristo Jesús, llorando y derramando ese perfume y dándole gracias a Cristo Jesús. Pudo haber pasado horas de ahí. Pudo haber pasado tal vez días dándole gracias. Ese es el punto, hermanos, al que Dios quiere llevarnos. Si tú tienes comunión con Cristo Jesús, quiero decirte que todas tus demás relaciones con las demás personas se van a componer. Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿Sí? Si tú tienes una buena relación con Dios, dice la palabra que incluso tus enemigos no van a poder ser tus enemigos. Dios se va a encargar de que tengas bendición en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque le has agradado, como esa mujer llorando a los pies de Jesús. Fíjense que el camello es algo bonito en las mujeres, ¿verdad? Nosotros, los hombres, pues nos lo cortamos, ¿verdad? Porque cómo nos veríamos, ¿verdad? Feos, ¿no? Con el cabello largo. Pero es algo bonito que cuidan las mujeres, ¿verdad? Se ponen el tratamiento capilar, se lo pintan, se lo peinan, el champucito, el acondicionador, ¿verdad? Luego la plancha, luego la secadora, luego el peine, luego los moñitos, ¿verdad? El cabello es algo hermoso en las mujeres. Es algo que las hace más dignas. Ahora imagínate esa mujer ahí con sus cabellos llenos de tierra, porque el Señor Jesucristo pisaba la tierra como la pisamos tú y yo, llenos de lodo, ¿verdad? No sé si también a lo mejor tenía pie de atleta, no sé, ¿verdad? A lo mejor estoy diciendo una herejía, ¿verdad? Pero eran pies normales como los tuyos y como los míos. Y luego todo eso revuelto, ¿verdad? Con perfume, ¿verdad? Con lágrimas. Quién sabe si el Señor dijera, ¿verdad? Ay, pues creo que no me están quedando tan limpios. Ya está esto como una pastita, ¿verdad? Pero ¿cuál era la intención de ella? Adorar al Señor. Lo más hermoso que ella tenía, ¿verdad? Como un adorno en su apariencia, lo estaba poniendo para un uso, ¿verdad? Para limpiar, ¿verdad? Algo material, ¿verdad? Que eran la suciedad, ¿verdad? En los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Para honrarle a Él. Bien pudo haber tal vez dicho, a ver, Simón, pásame una toalla ahorita, aquí yo voy a hacer lavar los cabellos. No, ella sabía que tenía que ser así, con su cabello. ¿Verdad? Adoremos al Señor. Adoremos verdaderamente a Cristo Jesús. Nuestra vida no va a ser igual. Porque esta mujer, quiero decirles que cuando se levantó una mujer diferente, una mujer digna. Aunque la criticaron y hablaron de ella, ¿verdad? Ella sabía que ahora sus pecados habían sido perdonados. Y lo que hubiera hecho en el pasado, había quedado en el pasado porque ahora ella estaba viviendo estaba empezando una nueva vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer algo simbólico en esta mañana. El aceite dice la palabra que es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir, ¿verdad? Vamos a hacer como una pequeña ruedita. Yo quiero que vengan aquí unas 3 personas conmigo.